Bienvenidos, hoy un programa en donde vamos a hablar de cambio climático. ¡Ay, qué aburrido! No, ¿por qué? Porque te vamos a mostrar otra mirada del cambio climático. La verdad es que hoy tenemos que repensar todos los sistemas. Todo lo que veníamos haciendo nos trajo hasta acá, pero también nos tiene en crisis hoy. Y por eso hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y desde Sustentar, semana a semana te mostramos esas cosas que podemos cambiar y esas cosas que podemos repensar como individuos y también como sociedad. En el programa de hoy, como te decía, vamos a estar hablando con Gabriela Franchi. Él nos va a estar contando cómo procesan las ciudades todo esto que la gente consume. Y después también vamos a estar hablando con una persona que se dedica a lo que es arbolado urbano. Cómo el arbolado urbano puede ayudar en las islas de calor. Y también, para cerrar, como frutilla del postre, vamos a estar hablando de contaminantes emergentes con Emiliano, quien nos va a estar contando cómo estos contaminantes emergentes que están en el agua también ya se encontraron en algunas de las producciones de cereales, en algunos de los cultivos con los que se está irrigando con este agua. Todo esto en el programa de hoy, pero te tenés que quedar ahí y también tenés que conocernos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque cada vez somos más en esta comunidad, ya pasamos los 20.000 en YouTube, estamos en los 14.000 en Instagram. Vamos, que cada vez somos más y le tenemos que dar voz. Cada vez que vos pones un me gusta y cada vez que das un comentario en esas publicaciones que te parecen interesantes, logramos llegar a más gente. Así que muchas gracias. Vamos a quienes hacen posible que este programa esté en el aire. ¿Cómo procesan las ciudades nuestro consumo? ¿Qué es lo que pasa dentro de las urbes? ¿La podemos asimilar con el cuerpo humano? Esto le preguntamos a Gabriela Franchi. Bueno, es una buena pregunta, Alejandra, gracias por invitarme. No, las ciudades no son entes vivos, si bien hay toda una idea, ¿no? El urbanismo nace tratando de comparar las ciudades con la biología, entonces hay muchas cuestiones que vienen de la medicina, cuando estudiamos hacemos un diagnóstico de la ciudad como si fuera un tema médico, o decimos que tiene síntomas como si fuera un paciente, pero las ciudades no, las ciudades son, nosotros decimos en la cátedra, en la facultad, que es la huella que deja una sociedad en el territorio, ¿no? Entonces, las ciudades son la gente que vive en la ciudad, y obviamente la forma de la ciudad que tiene, pero también su consumo, y ahí entramos en lo que es el metabolismo urbano, que tiene que ver con cómo se alimenta esa ciudad. Si uno piensa en el metabolismo de una persona, volviendo a la comparación biológica, pues todos podemos decir que, bueno, que necesitamos 3, 4 comidas por día, más o menos una ingesta de una cantidad de calorías, y después también sabemos que hay un ciclo de evacuación de eso que de ese alimento. Bueno, las ciudades también consumen recursos naturales para su funcionamiento, y para generar las condiciones más básicas de vida, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el principal consumidor de energía es la empresa de agua. Claro. Entonces, fíjate cómo el acceso al recurso natural nos lleva a consumir energía, y la energía hay que producirla. Y para producir la energía utilizamos por lo general energías no renovables, ¿no? O en su mayoría. Claro. Entonces ahí entra todo este ciclo que tiene que ver con los recursos que consume una ciudad para hacerla sustentable. Eso te lo estoy mostrando, te di un ejemplo macro. Pero podemos ir a un ejemplo micro. Cuando uno baja al restaurante de la esquina, ahora que ya se puede bajar con barbijo y comer en una plaza, cuando uno baja y pide un lomo con ensalada, y bueno, a veces la ensalada viene de 60, 70 kilómetros del lugar de donde uno está comiendo. Y lo mismo sucede con el ganado. Y lo mismo con las distintas cuestiones. Entonces, cuando uno se pone a medir cuántas emisiones de gases de efecto invernadero fueron necesarias para que uno pueda tener un almuerzo, empezamos a ver que nuestro metabolismo personal genera al mismo tiempo un metabolismo urbano.
Es un ejemplo simple, pero que te lleva a ver cómo tus decisiones influyen en esa huella de carbono. Hay, por ejemplo, restaurantes en algunos lugares, a mí me ha pasado en algunos de estos viajes de trabajo, de estar en Estados Unidos y ver que te decía ensalada hecha con tal, producida a 10 kilómetros de acá, entonces te van Claro. poniendo la distancia como forma de tomar conciencia con qué te estás alimentando, ¿no? Y cuántas emisiones de alguna manera generás con tu propio alimento. Pero bueno, esto hace al metabolismo de una ciudad. Entonces, si, digamos, si nosotros dejamos una huella cuando generamos las ciudades, y si nosotros generamos huella de carbono que se metaboliza a gran escala, o sea que nosotros somos los responsables directos de cambiar las conductas para que esto cambie, ¿no es cierto? Claro, los responsables últimos del cambio climático son las personas. Claro, pero siempre le queremos echar la culpa a alguien más, porque si no, nos tenemos que hacer Y sí, cambiar. y sí, siempre queremos echar la culpa. Lo que pasa es que somos las personas, no somos solos, estamos en una sociedad que nos requiere una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo interesante. En París hicieron este estudio de ver cuánto podía París disminuir las emisiones, la ciudad de París, en función de las políticas públicas relacionadas con eso. Y se dieron cuenta que había un 25% de las emisiones que son fruto del consumo de los parisinos. O sea, Claro, cuando un parisino compra un vestido de determinado tejido que se produce a miles de kilómetros, el cashmere, para dar un ejemplo, eso la ciudad no puede prohibir el cashmere, no, o por lo menos no en primera instancia, no sería muy bien recibido. no. Entonces, ahí hay como un ida y vuelta de qué es lo que una sociedad, qué es lo que un ciudadano hace y deja de hacer, qué es lo que el Estado intenta regular, pero después qué es lo que la sociedad en su conjunto define, ¿no? Claro. Y en eso la pandemia nos dio un ejemplo también, porque nos forzó a tomar decisiones que hubieran sido impensables. Desde ya algunas muy antipáticas, por ejemplo, incluso hasta contraproducentes, como que los chicos no vayan a las escuelas, y entonces, o ir a la oficina todos los días. Sin lugar a dudas, este fue el año que yo personalmente menos contaminé yendo al trabajo, porque Total. prácticamente trabajé desde mi casa casi todos los días. Entonces, eso genera una toma de conciencia probablemente por un experimento poco deseado, pero que nos hace ver que hay otras formas de organizar a la sociedad de manera tal de emitir menos gases de efecto invernadero. De a poquito vamos haciendo estos cambios y son importantes y tenemos que empezar a entender que es algo vital, que no es algo que va a ser la generación que viene, que no es algo superfluo el cambio pequeño que vos podés hacer en tu casa. Ya al bajar la cantidad de residuos que generás, ya al animarte a cultivar algo en casa o ya al cambiar esos productos que a veces son muy dañinos para el medio ambiente y que podés reemplazarlos por otros que generan mucho menos impacto y que también siguen dando trabajo a mucha gente, estás haciendo un aporte enorme. Tu consumo marca la diferencia. Las grandes empresas nos venden a nosotros. Si nosotros cambiamos la forma de consumir, ellos cambian la forma de producir. Los árboles son famosos por el intercambio gaseoso que hacen. Siempre nos enseñaron que nos dan oxígeno a cambio de dióxido de carbono, pero vos sabés que los árboles generan muchos más beneficios y que la verdad no es el más representativo el intercambio gaseoso. Por eso vamos a hablar de cómo los árboles son aliados estratégicos en la mitigación del cambio climático, pero también en la aísla de calor dentro de las ciudades, cumplen funciones muy interesantes. Hablemos con Carlos Anaya, quien es especialista y experto, hace muchos años que trabaja en distintas ciudades con el tema de arbolado urbano y nos cuenta sobre esto.
el árbol es indudablemente dentro de los servicios, podemos hablar que tenemos beneficios sociales, psicológicos, económicos, culturales y ambientales. Y dentro, a mi criterio, de todo el grupo de beneficios, lo ambiental para mí es lo más importante. Hoy por hoy, digamos que el árbol o el bosque urbano en la ciudad es el elemento fundamental que nos sirve para mitigar los efectos del cambio climático. Digamos que no necesitaríamos o necesitaríamos pocas medidas estructurales. Estructurales significa hacer obras, acueductos que lleven el agua, como fue en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el túnel del arroyo Maldonado, el entubamiento para mitigar los riesgos de inundación. Entonces, el arbolado no necesita de grandes obras, el arbolado está, se puede mejorar, se puede mantener, y cumple una notable función en la mitigación del riesgo. Fundamentalmente a través de dos estructuras, si se quiere. Por un lado, fundamentalmente el tema de la copa. El tema de la copa ante los eventos climáticos que se vienen desarrollando con mayor frecuencia, como es el tema de precipitaciones, lo que hace de alguna forma es ralentizar la caída de la gota de lluvia. Ralentizar la caída de la gota de lluvia significa que en la unidad de tiempo el agua se ralentiza, va más lenta, va menos agua a los sumideros, menos aguas a los pluviales, con lo cual la ciudad resiste más el tiempo de lo que puede ser una inundación. Entonces, eso es un efecto muy importante, porque por un lado hay mayor cantidad de agua que puede ser absorbida por el perfil y menor agua que se va por los pluviales. Fíjate vos que de pronto lo que significa el árbol y la forma de plantar el árbol, si nosotros tenemos planteras que no son las ideales, como pueden ser las planteras alineadas en fajas verdes, que son, digamos, lo de mayor calidad para obtener valga la redundancia, una mayor calidad de árbol. Si tuviésemos planteras individuales de una determinada superficie, de 1 metro cuadrado, 1,5 metros cuadrado, por una determinada profundidad, esa profundidad y ese volumen de plantera soportaría una gran cantidad de litros en una fuerte lluvia en un determinado periodo de tiempo. Claro, vos estás hablando de los cuadraditos esos que le dejan al pobre árbol alrededor de las veredas, ¿no? En algunos lugares los llaman alcorques, en otros lados se llaman planteras, pero sí, me refiero a esos cuadraditos donde se implanta el árbol. Tanto de árboles por habitante y tantos espacios verdes por metro cuadrado en las ciudades son números que la verdad no son importantes. Ajá. Y muchas veces se refleja que la OMS dice que hay que tener 10 metros cuadrados por habitante, y eso no lo vas a encontrar en ningún escrito en el mundo. O sea, eso salió y es un mito urbano de los 10 metros cuadrados o 12 metros cuadrados por espacio verde por habitante. Obviamente que hay que partir de un determinado parámetro, pero en lo que respecta a los árboles, lo importante no es la cantidad de árboles, lo importante es la calidad de los árboles. Ajá. Fíjate que yo te puedo decir, lo ideal sería tener 12 árboles por cuadra, pero no es lo mismo tener 12 crespones que tienen como máximo 7 metros de altura que 12 tipas que pueden tener 25 metros de altura con una expansión de área foliar mucho más importante. Entonces, lo que da, digamos, una mejor definición de calidad del arbolado no es la cantidad de árboles, sino la calidad de árboles. Y para esto de mitigar los efectos del cambio climático, tener ciudades más verdes, lo que necesitamos es árboles de buena calidad y árboles grandes. Y obviamente para tener árboles de calidad y árboles grandes, se necesitan de técnicos que los puedan mantener, cuidar y hacer un seguimiento de esa población de árboles. ¿Y qué tiene que hacer, por ejemplo, un vecino que dice, bueno, yo en la puerta de mi casa no tengo árbol,
¿cómo hago para averiguar de acuerdo a mi zona qué es lo que correspondería? Claro. Mirá, el tema de selección de especies es un tema muy complicado. O sea, lamentablemente no es una decisión del vecino. El vecino puede elegir un árbol por gusto, porque le gusta, porque se lo regalaron, porque lo heredó, le quedó grande en su jardín o en su living, en la maceta, y lo pone en la vereda. La verdad que no es la forma de seleccionar el árbol. O sea, técnicamente para que el árbol cumpla estas funciones de que estamos hablando, de mitigar los efectos del cambio climático, tendríamos que pensar cuál es la necesidad de la ciudad ante el problema del clima o un problema de contaminación que podamos tener. Claro, ahí Entonces, ya lo necesitamos como una solución estructural de la ciudad y tendría que ser planificado por el mismo municipio, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, de pronto, si estamos en una ciudad, en un barrio donde hay mucha polución ambiental, porque es una zona industrial dentro de ese lugar, vamos a elegir una especie de pronto que tenga la capacidad tal que esas partículas que está emitiendo la fábrica no deteriore el árbol, Sí. que el árbol tenga follaje durante todo el año, para que durante todo el año pueda captar partículas, que cuanto más grande sea el árbol, más grandes van a ser los beneficios que va a tener para contrarrestar ese tipo de problema. Y no solamente en ese problema, sino en general, o sea, árboles grandes generan beneficios grandes. Entonces, muchas veces la gente piensa que por un tema de riesgo, por un tema de miedo, por un tema de tormenta, hay que plantar árboles chicos. Los árboles chicos generan beneficios chicos, los árboles grandes generan beneficios grandes. Y si volvemos un poco a lo que antes te comentaba, lo importante es cómo se mantienen esos árboles. Que un árbol sea grande no significa que sea de riesgo, si el árbol fue bien planificado para un determinado lugar. Obviamente no vamos a poner una tipa, un plátano en una vereda con un ancho de 1,50 m, porque vamos a ver que a los 50, 80 años prácticamente no va a poder transitar nadie por el lugar. Fijan los suelos, fijan el carbono a través de sus raíces, generan biodiversidad dentro de las ciudades, generan sombra, lo cual refresca los lugares y también absorbe polvo, baja el ruido ambiente. ¿Cuántos beneficios más necesitas para que pongas ese árbol en la puerta de tu casa o para que cuides ese árbol que tenés ahí en esa cuadra o en ese espacio cercano a tu casa? Los árboles son vitales y son estratégicos en este cambio que tenemos que hacer todos como sociedad. Pudimos hablar con Emiliano Ferrari y él nos habla sobre los contaminantes emergentes y sobre todo sobre estas cuestiones tan preocupantes que no estamos teniendo en cuenta hoy y que está en el agua que tomamos todos los días. Bienvenido Emiliano a Sustentar TV. Ya estuvimos viendo el tema de los contaminantes emergentes dentro de las aguas, estuvimos viendo investigadores, investigaciones, pero ahora vamos un paso más y ustedes pudieron chequear que dentro de distintos cultivos puede haber también algunos contaminantes que no tendrían que estar, ¿no? Sí, bueno, buen día. Como te agradezco por tenerme, por el tiempo y sí, estoy desde febrero trabajando en Fluence, en investigación y desarrollo, y especialmente estoy trabajando con contaminantes emergentes, y lo que encontramos es que hay estudios que dicen que tenemos en un montón de cultivos, como decís vos, contaminantes que de hecho ni siquiera sabemos que existen, la mayoría. Un estudio que salió hace poco en algunos granos, como cebada, arroz y el trigo, que hay, de hecho tenemos ibuprofeno en esos cultivos, y hay otros contaminantes que son el bifenol A o el BPA, que se usa mucho como aditivo en plásticos, y también otros contaminantes que son disruptores endocrinos, como el BPA,
y están presentes en cantidades bajas, pero que te pueden afectar igual en esas concentraciones al cuerpo. O sea que la humanidad en este momento está experimentando soluciones y en realidad la mejor solución sería gestión efectiva de estos residuos o tratar de generarlos cada vez menos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Es Y- tan sencillo pero tan complejo, ¿no? La solución. Sí, es como que tenemos la solución, sabemos cuál es, pero no logramos hacerla. Claro. Nos cuesta hacer el esfuerzo como para decir, bueno, está bien, cambio mis costumbres, dejo un poquito la comodidad y empiezo a hacer un par de cosas por el medio ambiente. Y es difícil también. Esto que registraron en los cultivos, claramente viene desde la absorción del agua que ya está contaminada con esos emergentes, ¿no? Claro, eso puede venir o del agua con la que irrigan, o puede venir también en muchos casos, en los cultivos se usan un residuo de las plantas de tratamiento de agua, que son los lodos, ¿viste? Del tratamiento biológico, y esos lodos muchas veces tienen contaminantes emergentes, así como decís vos del agua, de los dos lugares puede venir. Claro. Y eso se utilizan como fertilizante, y es una alternativa que era buenísima porque tenemos un residuo de la planta de tratamiento, usamos como fertilizante en los cultivos. Buenísimo, porque no tenemos, o sea, encontramos qué hacer con el residuo y encima nos hace bien el cultivo, pero ahora nos estamos dando cuenta que cada vez más esos lodos tienen contaminantes emergentes. Claro. Eh, Es lo mismo y que pasa, que habíamos visto en programas anteriores con el tema de la bosta o la caca de los animales en los feedlots, etcétera, que en un principio era muy buena solución para los cultivos y ahora se está viendo de que tienen muchos de estos contaminantes emergentes y que en realidad estamos contaminando esos suelos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y bueno, y no solo yo mencioné un estudio, pero también hay otros. Hay un estudio que dice que hay sustancias poli y hiperfluoroalquiladas, que así como con los cultivos, bueno, si vos irrigás, estaba hecho con lechuga y con frutilla. Ajá. Si vos irrigás con sustancias poli y hiperfluoroalquiladas, que también está demostrado que pueden ser cancerígenas y tienen varios efectos a la salud, esos cultivos pueden tomar las sustancias del agua y después las ingerimos nosotros cuando comemos. Para la gente que no sabe que son polifluoroalquilados, perfluoroalquilados, etcétera, 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 estos contaminantes emergentes vienen, por ejemplo, de degradación de teflón, de, no sé, lo que usan los bomberos para apagar incendios. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Sí, bueno, como decís vos, estas sustancias se empezaron a usar en el teflón, fueron uno de los primeros usos, y bueno, también en las espumas contra incendios, y después están en envases para comida, por ejemplo, para pochoclo o envases de comida rápida, ahí también tienen esas Ajá. sustancias, y además todo lo que es antimancha, o casi todo, tiene estas sustancias, entonces Claro. vos ves una antimancha y es muy probable que tenga estas sustancias. Y que cuando Y también uno lo lava, la eso ropa va impermeable degradando. Claro, o sea, digamos, si me decís que el sillón, ponele, que vos estás todos los días, estás todo el día ahí, tiene las sustancias, pero se quedan ahí, no pasa nada. Claro. El problema es que esas sustancias pueden salir del sillón y quedan o en el aire y nosotros lo ingerimos, o sea, quedan en el ambiente donde nosotros vivimos todos los días. Claro. Y lo mismo con la ropa. Vos te pones una campera y esa campera te puede estar emitiendo, si bien son bajas las concentraciones, es un poco, estás expuesto todo el tiempo y estas Claro. sustancias se acumulan en tu cuerpo. Entonces, Tal por cual. más que pongas a muy bajas concentraciones, se te va acumulando y cada vez tenés más.
Tengo muchísimo más para contarte y la verdad es que el programa siempre queda corto. Por eso te invito a que conozcas nuestras redes sociales. Queremos ser más cada día y cada comentario y cada me gusta que nos pones en el Instagram, en el Facebook e incluso cuando te suscribís a YouTube o nos pones algún comentario, eso hace que nosotros podamos seguir creciendo. Ese es el impulso que necesitamos, tu apoyo, para poder seguir brindándote información de primera calidad y con especialistas de todo el país y de todo el mundo. Porque este cambio es necesario y aunque suene hasta raro, como lo digo, la verdad es que la sustentabilidad tiene que atravesar todos los procesos que hacemos como humanidad. De a poco vamos haciendo muchos cambios. Yo sé que vos seguramente ya estás haciendo algún cambio en alguno de los productos que estás comprando todos los días para tu casa y eso es lo que necesitamos y me encantaría que comentes abajo todo aquello que vos estás haciendo, aunque te parezca muy poco, es un montón y son ejemplos para que el otro también aprenda lo que puede hacer para hacer los cambios. A veces lo único que necesitamos es copiarnos y en este caso copiarse está buenísimo. Yo quiero agradecer mucho a la gente que me apoya semana a semana, a todas esas empresas, organismos de gobierno y también a Natalia Herrera que me maquilla para Lucy Anderson todas las semanas con estos, digamos, con este maquillaje fantástico y también con su apoyo personal porque la verdad es que me da mucha buena onda todas las semanas. Muchísimas gracias a la gente de Mirana Plus 6, que lo mismo, miren los aros hermosos también que me dieron esta semana y me regalaron los de la semana pasada. Gracias, chicas, son unas genias, También quiero agradecer a la gente de Visage, que miren el peinado que me hicieron hoy, re lindo, la verdad, que amo este corte. Me encanta el corte que me hicieron hace 2 semanitas atrás y estoy muy contenta y lo disfruto mucho el pelo corto. La verdad es esa. Gracias a Juana Herrera también que me cuida la piel. Gracias a todos los que hacen posible semana a semana que nosotros sigamos porque nos miran. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkins, Bahía Ambiental SAPEM, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, La Ciudad Posible, Fluence,